¿Estamos hoy mejor, igual o peor que hace un mes? ¿Tiene solución el encaje de Cataluña en España? ¿Hay algún espacio, algún terreno en el que todos nos podamos poner de acuerdo? Ignacio. Sí, yo creo que este tipo de reuniones deberían entrar dentro de la normalidad democrática, institucional, que un presidente autonómico y un presidente de gobierno, en este caso en funciones, se reúnan, debería ser normal. Pero a mí me preocupa más el fondo, en cómo se enfocan estas reuniones, y me planteo hasta qué punto es normal llegar a una mesa de negociación donde tienes encima de la mesa una amenaza permanente de ruptura, de desconexión, de poner en jaque el Estado de Derecho, la norma básica de convivencia de todos los españoles, que es la Constitución, y creo que tenemos que partir de una base que es la lealtad institucional, que lamentablemente se ha perdido desde hace años en Cataluña, y esa lealtad institucional tiene que ser la que nos permita avanzar en las reformas concretas, en acabar con la corrupción, en reducir el paro, que son las mismas preocupaciones que tienen en Cataluña los catalanes y que tenemos el resto de españoles en otras regiones de España. Vamos al problema, vamos a los hechos y al fondo, sobre todo partiendo de esa lealtad institucional. Lo contrario nos llevará a un choque permanente donde no encontraremos soluciones y donde todos los españoles, no solamente los catalanes, verán no satisfechas sus demandas. Ustedes están cambiando las reglas del juego. Ya empiezan a decir los nacionalistas que la guerra civil del 39 fue una guerra de España contra Cataluña. ¿Eso quién lo ha dicho? Más de un profesor y más de alguno. El mismo que dice que el CID era catalán. Ciudadanos. Yo creo que hay que hablar claro de una vez a los catalanes y a todos los españoles. Y es que la independencia es una vía muerta. Es una vía muerta por varias razones. Es una vía muerta, en primer lugar, a pesar de que algunos partidos políticos en Cataluña se empeñen en llevarnos a esa vía permanentemente como consecuencia de su incapacidad para gestionar los problemas cotidianos de los catalanes. Y como no saben gestionar mejor, echan la culpa a terceros, echan la culpa al gobierno de Madrid, siempre la culpa lo tienen los demás y no los propios dirigentes del gobierno de Cataluña. Pero es una vía muerta por tres razones. Primero, desde el punto de vista jurídico. El marco jurídico nacional lo dice bien claro. La Constitución se puede modificar siguiendo unos cauces democráticos marcados para ello. Es decir, que si se quiere cambiar la Constitución, se quiere cambiar el artículo 1 o 2 de la Constitución para que Cataluña deje de ser parte de España, eso se puede articular en base a unas mayorías que a día de hoy los independentistas no tienen. La segunda razón por la que es una vía muerta es bueno, insisto, en la parte jurídica no solamente la vía nacional, internacionalmente, para poder declarar el derecho a autodeterminación, tiene que ser un pueblo, una colonia oprimida. Cataluña no está ni oprimida ni es una colonia. Desde el punto de vista económico, sería un suicidio en el pleno siglo XXI que una región como Cataluña se independizara del resto de España y de Europa, porque dejaría de pagar las pensiones, dejaría de poder pagar la seguridad social de Cataluña, la sanidad, la educación y, por último, desde el punto de vista social, llevamos 400 años conviviendo. El apellido, para poner un ejemplo muy gráfico, el apellido más común en Cataluña es García, igual que en Castilla y León que en Madrid. Es decir, tenemos tantos vínculos culturales y familiares entre Cataluña y el resto de España que no tiene ningún sentido pragmático el avanzar en esa línea. Insisto, es la única vía de escape de algunos políticos que no han sabido dar respuesta y dar solución a los problemas en Cataluña, que por cierto son los mismos que en el resto de España: paro y corrupción. Vamos a seguir con nuestros objetivos y mientras tanto ayudarnos a financiar que podamos seguir subvencionando a nuestros amiguetes, haciendo embajadas. No vamos a cumplir las sentencias, en las escuelas no se dará el 25% de castellano. Ya me dirán ustedes qué afrenta al catalán. Yo soy catalano parlante materno. Tengo problemas porque en la época de Franco no aprendí el catalán en la escuela. Me parece insultante decir que reivindicar el 25% de castellano en las escuelas es atentar contra el catalán. Partido Socialista y Partido Popular podríamos haber hecho un plato al gusto de la mayoría de los ciudadanos españoles, incluso poniéndole la guinda con Ciudadanos. Y ese plato, que era el preferido de la mayoría de los ciudadanos, ha sido rechazado por parte del Partido Socialista. Manifestarse orgulloso de haber ganado las elecciones, viniendo de una mayoría absoluta. Es la primera vez en la historia de España que un gobierno que viene de una mayoría absoluta es incapaz de gobernar. Es incapaz de gobernar, por lo tanto, no le demos la vuelta a la historia porque Ignacio, realmente... Vamos a ser serios y sobre todo a tratar a los espectadores y a los españoles como mayores de edad en términos democráticos. No estamos haciéndolo. Sí, pero no, perdón, quiero matizar... es que esa afirmación es gratuita. No estamos haciéndolo. Lo vas a hacer tú. No me refiero a tu intervención, me refiero lo vas a hacer tú. A Juan Manuel y a los argumentarios que de manera sistemática están trayendo y están comunicando a la opinión pública, ¿no? El primero es que parece que el partido que gana las elecciones tiene que gobernar, ¿no? En nuestro sistema parlamentario... Eso lo decía vosotros, ¿eh? No. Eso lo decía vuestro grupo parlamentario. No, lo que sí que tienes... Déjame que te explique... A la hemeroteca Juan Manuel, déjame que te explique... Y verás que decía Ciudadanos en sus inicios. Habéis cambiado mucho en estos tiempos. Te lo explico.
Que un partido gane las elecciones no significa que tenga que gobernar automáticamente. En nuestro sistema parlamentario gobierna quien consigue la mayoría del Congreso. Que eso, para conseguirla, no habéis movido ni un solo dedo. Han pasado 4 meses, hoy se cumplen 4 meses desde las elecciones del 20 de diciembre. Y Mariano Rajoy no ha sido capaz, primero, de ir a comparecer al Congreso, a dar explicaciones a las Cortes legítimamente elegidas. Y segundo, de nombrar un equipo de negociación para intentar buscar algún tipo de acuerdo. Entonces, cuando no tienes voluntad real de llegar a ningún tipo de acuerdo, ni eres capaz de nombrar un equipo de negociación, es complicado sumar a tus 7 millones de votantes, que yo estoy convencido de que la mayoría de ellos, igual que la mayoría de cargos públicos del Partido Popular, están de acuerdo con muchos de los puntos recogidos en el acuerdo de gobierno firmado con el PSOE, bueno, pues estáis impidiendo que haya un gobierno en España, tanto vosotros del Partido Popular como Podemos. Los extremos de la Cámara están bloqueando que a día de hoy haya un gobierno estable que pueda iniciar unos cambios que los españoles están demandando. Es que Ciudadanos ha tenido una preferencia que ha sido el Partido Socialista, y es legítima, pero, y es Juan Manuel, legítima, pero es una preferencia que habéis manifestado desde el minuto 1, igual que la habéis manifestado en Andalucía, igual que la habéis manifestado en el conjunto de España. Juan Manuel, habéis dicho no al rey. Y me parece que no, habéis dicho no al rey. Creo que en Madrid no, ¿verdad? Habéis dicho, un segundo, y termino muy breve. El Partido Popular, ¿no? Habéis dicho no al rey. El rey propuso a Mariano Rajoy, que es lógico, tiene la legitimidad, sería el partido más votado. Bueno, ya, pero hay que intentar, hay que bajar a la arena y hay que intentar llegar a acuerdos, como hemos hecho Ciudadanos y el Partido Socialista, que nos hemos pasado días y noches remangados, no de fotos y de titulares, remangados, elaborando un documento con 200 propuestas de un calado político, permítame que te diga, sin precedentes en España, de reformas muy importantes en el ámbito social, económico y de regeneración democrática. Y vosotros, porque tenéis la obsesión de la silla permanente, que es lo que condiciona todo... Eso no es cierto. Es cierto. Porque mira, fíjate qué incoherencia, que el Partido Popular, en boca de Mariano Rajoy, dice que quiere una gran coalición formada por PSOE, Ciudadanos y PP. Bien, PSOE y Ciudadanos ya estamos de acuerdo, pero es que el PP no se ha sentado ni en la mesa a hablar. A mí me hubiera gustado que el Partido Popular hubiera bajado a la arena y hubiera dicho, de estos 200 puntos... no me gusta el 154, el 33 y el 12. Y ahí hablamos, pero es que no hemos bajado a ese nivel, porque al igual que Podemos con las sillas y los ministros que apareció en la rueda de prensa, al PP lo único que le importa es la silla. Sois máquinas de intentar ganar elecciones y máquinas de colocar a gente, no de resolver los problemas de los españoles ni de satisfacer el interés general. Y es una pena que un partido como el Partido Popular haya derivado en eso. Y la segunda escena de tensión que se ha vivido allí hace apenas unas horas, la Diputación Permanente del Congreso, que es, para que se entiendan, para que nos entendamos, el único órgano que va a sobrevivir si se disuelven las Cortes, ha elegido a su mesa, a su órgano de gobierno. Y esta mesa la forman 5 personas, 2 miembros del PSOE, 2 del Partido Popular y 1 de Ciudadanos. De esa composición hay que destacar 2 aspectos. Primero, Ciudadanos y PSOE suman mayoría absoluta en la mesa de la Diputación Permanente, que es algo que no tienen en el Congreso ni en la Diputación Permanente. Y segundo, Podemos se queda fuera de la mesa de la Diputación. Dice Pablo Iglesias que ese pacto que impide que su partido esté en la mesa es muy representativo. ¿Muy representativo de qué, Juan Pedro? Es muy representativo de cómo ha sido el proceso de formación de, primero, la mesa del Congreso, en donde también Podemos tuvo que pelear y mucho para poder finalmente entrar, después del famoso Tetris que se montó para repartir los escaños y que hubo que negociar en serio para rectificar, porque aquello era un atropello democrático sin precedentes en toda Europa. Pero además diré otra cosa y termino. Es curioso que los únicos pollos, por decir una cosa que entiende todo el mundo, Podemos lo ha montado por no tener los grupos que quería, por no estar en la mesa, por estar en el gallinero y ahora por la mesa de diputación. Pero todavía no habéis montado un pollo ni por hipotecas, ni por empleo, ni por pensiones. Esa es la realidad. Bueno, creo... me parece que el atropello democrático lo habéis situado en términos de sillones. O no has estado en el Congreso durante o no has estado en el Congreso durante estos 4 meses, porque hacer esa afirmación... Fíjate, en las imágenes estoy yo no. José Luis. No me muevo. José Luis, ¿o no has estado en el Congreso estos 4 meses? He estado. Y tú lo sabes. Bueno, yo te he visto en tu escaño. Es que pasa la otra hipótesis. Yo te he visto en tu escaño. Yo te he visto en tu escaño. Pues ya está. O no has prestado atención a lo que se ha ido debatiendo tanto en los plenos como el trabajo en las comisiones. Sí, pero no habéis montado pollo por eso. Sí, hemos porque montado de hecho, pollo. Aún claro que hemos montado pollo. Que es el responsable de esos problemas. No, claro que hemos montado pollo y, por supuesto, la responsabilidad de que tengamos este gobierno no es una responsabilidad de Podemos. Hombre, en este momento yo creo que habéis votado con el PP. Hoy mismo habéis votado con el PP en el tema del déficit en la Comisión de Presupuestos. Nos hemos quedado un poco... El argumento del representante de Podemos yo creo que es contradictorio y diría también que interesado, ¿no? Porque según tu argumento, el ser tercero en la lista, el tercer partido más votado, te tiene que dar derecho a acceder a la mesa de diputación, pero no queréis saber nada de la primera fuerza política en el gobierno. Es decir, cuando interesa,
sí que parece que el número ordinal tiene sentido, es decir, por ser la tercera fuerza política tenéis que tener representación en la mesa, pero cuando hablamos de la primera fuerza política, que en este caso le corresponde al Partido Popular, ni os planteáis que eso suponga algún tipo de intencionalidad democrática de la gente, de 7 millones de personas, de que de alguna u otra manera formen parte de un gobierno. O sea, es decir, lo que estás explicando... lleváis a cabo la ingeniería, y voy a otro ejemplo, la ingeniería electoral, para intentar maximizar la ley electoral, y eso nadie lo ha cuestionado, estáis en vuestro derecho, pero sí que cuestionáis que el resto de partidos lleguemos a acuerdos lógicos y legítimos y democráticos, tanto en la Diputación como en la mesa. Es más, Ciudadanos en la Diputación tiene, si no recuerdo mal, 7 miembros, Podemos tiene 11, pues hay acuerdos. Si luego en la mesa, por acuerdos de distinto sentido, no está Podemos, que tampoco creo que sea un motivo como para recurrir al victimismo. Me parece que son las reglas democráticas. Perdona, no es victimismo, es sencillamente comprobar pues 3 episodios concretos que se han producido. La alusión que haces acerca de que no hemos respetado cuál es el partido más votado, quizás sea el Partido Socialista el que se tenga que pronunciar acerca de lo que lleváis diciendo desde el primer momento después de haber negociado con ellos, y es que queréis traer al Partido Popular a ese acuerdo. La semana nos deja 2 dimisiones, la del ya exministro de Industria, José Manuel Soria, ministro en funciones, cuyo nombre aparecía en 2 paraísos fiscales, y la del alcalde de Granada, imputado en una trama de corrupción urbanística. Torres Hurtado se negaba a dimitir el miércoles pasado, lo contábamos aquí. El Partido Popular ha conseguido convencerle. Lo que no sabemos es si ya es tarde o no, Ignacio. Es decir, ¿Ciudadanos sigue adelante con su moción de censura o va a apoyar a un Partido Popular en teoría limpio porque han dimitido las personas imputadas? La decisión es firme. Nosotros, sinceramente y llanamente, no nos fiamos del Partido Popular en Granada. Nos dijeron que iba a dimitir la concejala de urbanismo cuando fue imputada y nos lo creímos, pero pasaban las semanas, pasaron los meses y no dimitió. Y ahora tenemos el caso del alcalde imputado y detenido. ¿Alguien se imagina que si detienen a la señora Cifuentes, Ciudadanos seguiría permitiendo el gobierno de Cristina Cifuentes? Evidentemente no, porque de ella depende toda la estructura política y orgánica del partido. Bueno, pues igual en Andalucía. Nadie se imaginaría que si detienen a Susana Díaz, Ciudadanos seguirá permitiendo un gobierno en Andalucía del Partido Socialista. Pues igual sucede en Granada. Han detenido al alcalde, al máximo responsable de la estructura y de las políticas en Granada, y por lo tanto no se puede más que buscar una solución para que los granadinos, en cuanto sea posible, tengan un gobierno y tengan una estabilidad institucional. Esperemos que ser capaces de alcanzar esa estabilidad, permitiendo que una moción de censura encabezada por el Partido Socialista pues dé como fruto un alcalde en Granada que no esté afectado por corrupción. Siempre lo decimos y insisto que Ciudadanos es contundente con la corrupción, tolerancia cero, y donde hemos visto casos, como en este caso en Granada, hemos actuado con contundencia. En Andalucía igual. En Andalucía ya no está Griñán, ni está Chávez, ni está Zarría, ni está Viura. La reacción inmediata que ha habido en estos últimos días, que no se haya producido hasta ahora, y en el caso del señor Soria, yo personalmente creo que se ha tenido que ir porque ha mentido a los ciudadanos. Está por ver si ha hecho algo ilegal y parece evidente que es algo que es feo para un miembro del gobierno. Pero básicamente lo que ha hecho ha sido que no ha dicho la verdad en sus sucesivas comparecencias. Y a mí me alegra que alguien que no dice la verdad en sus comparecencias tenga que hacer las maletas e irse a su casa. Maite. Yo creo que, como no podía ser menos, la exigencia ciudadana es cada vez mayor, y yo creo que la necesidad de transparencia, de que los partidos sean limpios, de que tomen decisiones inmediatamente cuando se producen esos casos de corrupción o de sospecha, es cada vez más general. Y insisto en que el Partido Popular creo que ha empezado a aprender la lección. A lo mejor tiene que hacer una gran regeneración todavía, está por que ocurra, pero creo que son unos pasos importantes y que los demás partidos deberían de dejar de quedarse en la teoría y empezar también a ponerlo en práctica, como es el caso del Partido Socialista en Andalucía. Ignacio. Yo creo que no se puede permitir, es incomprensible, que un gobierno en funciones tenga más poder y menos control por parte de la Cámara que un gobierno ordinario. Es que eso lo entiende cualquiera. Es decir, ahora mismo tenemos un gobierno en funciones que lleva 4 meses. Y el hecho de llevarnos a nuevas elecciones puede llevarnos a tener un gobierno en funciones 8, 10, 12 meses. Eso no es España, en serio. Eso es un vicio de la vieja política y un vicio derivado de la mayoría absoluta, donde hago lo que considero y no comparezco, y tienen la obligación constitucional de comparecer en el Congreso para explicar el caso Soria, para explicar amnistías fiscales y para explicar una serie de cosas que queremos legítimamente el resto de partidos políticos preguntar al gobierno en funciones.